El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Hoy vamos a analizar con un modelo predictivo de la inteligencia artificial qué sucedería paso a paso si este evento ocurriera en nuestro mundo moderno. No se trata de infundir miedo, sino tratar, dentro de lo posible, de entender la magnitud de los eventos que dice la Biblia. Ocurrirán pronto. ¿Qué pasaría si, de la noche a la mañana, un tercio del planeta ardiera? Imagina la escena. No es una tormenta ordinaria. Del cielo no cae hielo, sino rocas incandescentes envueltas en sangre. En solo 12 horas, un tercio de todos los árboles del planeta está ardiendo. La selva amazónica, con sus 400 millones de hectáreas, se consume en menos de 6 horas. Las vastas sabanas africanas se transforman en un desierto de carbón negro en 8 horas. En Norteamérica, 1 de cada 3 árboles en los parques nacionales estalla en llamas de forma espontánea. El impacto es inmediato y global. Columnas de humo tóxico se elevan 10 kilómetros hacia el cielo, tan densas que oscurecen el sol en pleno día. El mundo se sumerge en un perpetuo y siniestro crepúsculo rojo. En la primera noche, las cifras son devastadoras. 200 millones de personas mueren, quemadas vivas o asfixiadas por el humo irrespirable. 300 millones de cabezas de ganado perecen en los pastizales en llamas. Grandes metrópolis como Los Ángeles, Delhi y Sao Paulo se convierten en trampas mortales, donde el oxígeno es un lujo que ya no existe. Al llegar el día 2, el paisaje del planeta ha cambiado para siempre. No queda ni una sola brizna de hierba verde. Todos los pastos, en todos los continentes, han sido reducidos a cenizas. Esto desencadena una catástrofe en la ganadería mundial. 1.000 millones de vacas, ovejas y cabras, sin nada que comer, mueren de hambre o deben ser sacrificadas en masa. La pérdida de vegetación tiene un efecto dominó aterrador. Sin las raíces de los árboles y la hierba para retener el agua en el suelo, los ríos comienzan a secarse a un ritmo alarmante. En apenas 72 horas, el planeta pierde el 40% de su agua dulce superficial. El agua se evapora o se escurre sin control hacia los océanos, ahora contaminados. Casi de inmediato, la cadena de suministro global se rompe. Piensa en tu supermercado local. En menos de 48 horas, sus productos básicos como la leche, la carne y el trigo desaparecen. Las plantas del maíz, el arroz y la papa dejan de existir de un solo golpe. El 70% de la producción mundial de alimentos queda aniquilada en un abrir y cerrar de ojos. El mundo se enfrenta a una hambruna de proporciones nunca vistas. El aire mismo se convierte en un enemigo. Gigantescas tormentas de polvo negro, cargadas con las cenizas de continentes enteros, recorren el globo, asfixiando todo a su paso. El olor penetrante a muerte y a quemado se vuelve la nueva normalidad. La visibilidad se reduce a pocos metros y el simple acto de respirar al aire libre se convierte en un riesgo mortal. La tierra ya no huele a vida, sino a un vasto crematorio. Al cuarto día, la desesperación se convierte en un éxodo masivo. 2.000 millones de personas, habiendo perdido sus hogares, sus tierras y toda esperanza, huyen de las zonas devastadas por el fuego. Se convierten en refugiados climáticos en un mundo que ya no tiene lugares seguros. Las ciudades costeras, que se salvaron de los incendios iniciales, enfrentan una nueva crisis: la falta de agua potable. Los pozos se contaminan con la ceniza tóxica que cae sin cesar del cielo. Los sistemas que damos por sentados colapsan. Los hospitales, desbordados de víctimas con quemaduras y problemas respiratorios, se quedan sin botellas de oxígeno. Sus generadores de emergencia
vitales para mantener los equipos funcionando, fallan, obstruidos por el denso humo. Es en este punto cuando la fina capa de civilización se desgarra por completo. Estallan las primeras guerras por los recursos. La comida se convierte en la nueva moneda y la gente está dispuesta a matar por ella. Se producen saqueos violentos en los supermercados que aún guardan algo, y las granjas se convierten en campos de batalla, con tiroteos entre granjeros desesperados y hordas hambrientas. Una semana después del primer sonido de la trompeta, el balance es apocalíptico. El número de muertes directas asciende a 400 millones de personas. Pero la verdadera catástrofe apenas comienza. 1.500 millones de seres humanos, casi una quinta parte de la población mundial, se encuentran en estado de hambruna aguda. La vida silvestre sufre un golpe del que quizás nunca se recupere. El 60% de todos los animales herbívoros del planeta han muerto en masa, incapaces de encontrar alimento. Sus cadáveres se pudren bajo el sol rojizo, cubriendo llanuras y bosques calcinados. Este escenario macabro se convierte en un caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Nubes de moscas, como plagas bíblicas, cubren el cielo. Enfermedades que creíamos controladas, como el cólera, la neumonía por inhalación de ceniza y la peste, transmitida por las pulgas de las ratas que prosperan en la descomposición, explotan a nivel pandémico, sin sistemas de salud que puedan contenerlas. A las 2 semanas, los efectos a largo plazo sobre el planeta se hacen evidentes. 1/3 de todos los bosques del mundo, los pulmones de nuestro planeta, simplemente dejaron de existir. Esto provoca una caída libre en los niveles de oxígeno. La atmósfera pierde el 20% de su capacidad de renovación diaria. Respirar se vuelve más difícil para todos, en todas partes. Simultáneamente, la quema masiva de biomasa libera una cantidad inimaginable de dióxido de carbono a la atmósfera. En solo 10 días, la temperatura global promedio sube 1,5 grados Celsius. El calor es insoportable en todo el globo. Los casquetes polares se derriten. Los océanos, que absorben gran parte de la contaminación, empiezan a morir. Ríos de ceniza negra fluyen hacia el mar, contaminando las zonas costeras. El oxígeno disuelto en el agua se desploma, creando vastas zonas muertas. Los peces mueren por millones, asfixiados, y sus cuerpos cubren las playas. En su lugar, proliferan las algas tóxicas que tiñen el agua de colores extraños y venenosos. El cielo permanece teñido de un rojo sangre permanente. Y lo más aterrador, no llueve. El ciclo del agua está roto. La tierra gime de dolor. Ha pasado un mes desde que sonó la primera trompeta. El humo todavía cubre el sol, manteniendo al mundo en una penumbra perpetua. La civilización, tal como la conocíamos, se ha desmoronado. Los puertos están paralizados. El comercio mundial se ha detenido por completo. Parte de los servicios básicos, electricidad e internet, dejan de funcionar. 2.500 millones de personas, 1/3 de la humanidad, no tienen acceso regular a comida ni a agua potable. El caos, la enfermedad y el hambre son la ley. Y esto es solo el comienzo. La profecía no habla de un solo evento, sino de una serie de juicios que están por venir. No hay tiempo para recuperarse, no hay oportunidad para reconstruir. La segunda trompeta está a punto de sonar y promete una devastación aún mayor. Día 1, fuego y sangre. Día 7, ceniza y muerte. Mes 1, hambruna y oscuridad. Lo que hemos descrito no es fantasía, es una extrapolación lógica de un evento descrito hace 2000 años, analizado por un modelo predictivo de la inteligencia artificial. Demuestra cuán interconectado y frágil es nuestro mundo.
La primera trompeta ya sonó en esta simulación. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos listos para lo que viene? ¿La inteligencia artificial exagera en su análisis o se ha quedado corta? Si este análisis te ha hecho reflexionar, suscríbete a nuestro canal y comparte este vídeo. Es hora de despertar. ¡Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar! Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.